Bendiciones para todos nuestros hermanos de la Iglesia Centro de Fe Esperanza La Calera, de Huasca, de San Luis. Yo soy el pastor Josué Vaca del Centro de Fe Esperanza de Sagún, Córdoba. Y queremos compartir hoy Mateo capítulo 14. Es un lindo capítulo de Mateo, de toda la palabra, y creo que hoy podemos concentrar este lindo capítulo en un solo tema. ¿Quién es Jesús? Quiero que usted me preste la mayor atención en los siguientes minutos para poder descifrar a Jesús en tres formas. Primero, lo que Mateo capítulo 14 nos plantea es la muerte de Juan el Bautista, la forma abrupta, la forma violenta en la que el Juan el Bautista fue decapitado. Y cuando miramos Juan el Bautista, ese fue el mismo Juan que Dios utilizó para abrir camino en el desierto. Y el mismo Juan el Bautista dijo, detrás de mí viene uno mayor, detrás de mí viene uno que va a hacer milagros, que no soy ni siquiera digno de desatar. Juan el Bautista describió a Cristo Jesús como ese Dios Mesías, como ese Salvador que toda la humanidad estaba anhelando. Juan el Bautista empezó a entender que el camino del Cordero ya estaba trazado, el camino del Cordero ya estaba planeado. Y me llama la atención porque el mismo Juan dijo, yo le he visto y doy testimonio de eso. Qué bonito. Y cuando usted mira esto de Juan el Bautista y le preguntaron a Juan el Bautista, ¿quién es Jesús? Él pudo decir, Él es el Verbo, Él es el Rey, Él es el Mesías. Pero también Juan el Bautista dijo en alguna oportunidad, yo soy como aquel amigo que prepara el novio para encontrarse con la novia. Sabe que cuando nosotros miramos quién es Jesús, encontramos que Él es la única esperanza del hombre. La esperanza de la humanidad no está en lo que pueda lograr, lo que pueda tener. La esperanza de la humanidad precisamente está en Jesús. Aquel Jesús que habló Juan el Bautista, aquel Jesús que de una u otra manera está presente en todo lo que nosotros pensamos, hacemos y decimos. Le preguntaron un día al Señor, ¿tú eres aquel que anhelábamos, aquel que esperábamos? Y Él le mandó decir a Juan el Bautista, díganle que los ciegos ven, los paralíticos caminan, los muertos resucitan. Aquí ya ha llegado el reino de Dios. Es decir, el reino de Dios se establece a partir de Jesús. En la segunda parte de este capítulo 14, que por cierto es un capítulo muy desafiante, el capítulo 14, en la segunda parte, nos muestra aquella alimentación, aquel milagro, aquel prodigio, aquella situación poderosa en la que había un lugar apartado, en donde la gente siguió a Jesús, donde no eran uno ni dos ni cientos, sino miles. Pero dice la Biblia que algo invadió a Jesús y fue la compasión. La segunda manera de ver a Jesús es como el Dios compasivo. Y dice la Biblia que en medio de la compasión hizo algunas cosas que quiero resaltar. Primero, sanó a los enfermos que estaban allí cerca de él. Y segundo, les dio provisión. Es decir, pudo suplir la necesidad de ellos. La Biblia dice en el capítulo 14, versículo 15 de Mateo, cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada, despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Pero notemos las palabras de Jesús, muy puntuales, y yo creo que a veces estremecía el conocimiento de la gente. Y dijo Jesús, no tienen necesidad de irse, darle vosotros de comer. Pero no tenemos nada sino 5 panes y 2 peces. Esa fue la respuesta de los discípulos ante un planteamiento de Jesús. No tienen necesidad de irse, Jesús les habló de esta manera, teniendo en cuenta que había una compasión en el corazón de Jesús. Jesús no solo sanó a los enfermos, sino que también proveyó lo necesario. Es decir, cuando Jesús está en nuestras vidas, actúa como Mesías, actúa como el Cristo que ha redimido nuestras vidas, actúa como el Rey,
pero también Cristo actúa en nosotros como un Dios compasivo, un Dios que conoce nuestra condición, un Dios que conoce nuestra situación, un Dios que sabe que estamos pasando por un momento de angustia y en medio de la enfermedad Él trae sanidad al enfermo. Tal vez estamos viviendo un tiempo de escasez, tal vez estamos viviendo un tiempo de angustia, tal vez estás pasando como hombre o mujer de Dios un tiempo de tal vez de soledad. Y es allí donde Dios te dice, tal vez no tienes sino 5 panes y 2 peces, yo quiero multiplicarte lo que tienes. Tal vez me dice, pastor, pero es que yo no tengo sino un poquito de dinero para comenzar un negocio. Allí es donde Dios trabaja en lo poquito que nosotros tenemos. Entonces mandó a la gente a recostarse, está hablando de aquella actitud de tranquilidad. Jesús le dijo, vaya que la gente se recuesten, que se recueste, que se calmen, porque los 5 panes y los 2 peces se van a multiplicar. Y ¿sabe qué me parece importante? Que cuando Jesús bendice algo, Él lo multiplica. La Biblia dice que Él bendijo esos 5 panes y esos 2 peces y dio a sus discípulos y hubo comida en gran manera. La tercera parte, como el libro de Mateo capítulo 14 nos muestra a Jesús. Y recuerde que estamos hablando quién es Jesús. La tercera forma en la que nosotros podemos mirar a Jesús es como el Dios del viento, el que domina el viento, el que gobierna sobre la naturaleza. La Biblia dice en el capítulo 22 en adelante que había una barca azotada en medio del mar. Las olas eran contrarias. Era la 4ª vigilia de la noche. Tal vez era una hora de la madrugada posiblemente. Y dice la Biblia que los discípulos andaban sobre el mar. Por cierto, Jesús no estaba con ellos. Jesús se vino en medio del mar, andando sobre el agua. Y dice la Biblia que los discípulos gritaron, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les dijo algo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Es importante esta palabra porque cuando Jesús está en nuestras vidas como el dueño, como el Señor del viento, como el Señor de la naturaleza, entendemos que cualquiera sea la adversidad que está enfrentando nuestra familia, nuestra casa, la enfermedad, la desidia, la miseria, la escasez, cualquiera sea la situación, Jesús siempre va a tener dominio y gobierno de todas esas condiciones de la naturaleza. Por cierto, hay un fuerte viento, hay miedo, tal vez se está hundiendo su casa, se está hundiendo su negocio y tal vez hoy le dice como decía Pedro, Señor, sálvame. Jesús extendió la mano y le dijo, ¿por qué dudaste? Cuando nosotros queremos conocer realmente quién es Jesús, tenemos que poner la balanza de la duda y la fe. ¿Acaso Jesús es más importante que la duda? ¿Acaso la duda no me permite conocer realmente quién es Jesús? Hoy quiero dejarle eso en su corazón. ¿Quién es Jesús? Es el Rey, es el Salvador. También Jesús es el que tiene compasión, sana a los enfermos. Pero Jesús es el dueño, es el Señor y amo de la naturaleza. Nada se ha salido del control de Dios. No dudes, no entregues tu vida, tu casa a la duda, porque la duda, lamentablemente, va a hacer que se hunda todo lo que Dios te ha entregado. Oh, mi amado Dios, te doy gracias en esta hora por la oportunidad que me das a través del pastor Jorge Galvis, su esposa y su familia, y a través de la iglesia de La Calera poder llegar con este audio a muchos hermanos. Soy un privilegiado de poder compartir tu palabra con ellos, pero quiero pedirte, Señor, que cualquiera sea la situación que estén pasando mis hermanos, tú puedas, Señor, mostrarte como ese Dios Mesías, como el Rey, como ese Dios compasivo, ese Dios que sana enfermos y ese Dios que también es el dueño de la naturaleza. Hoy te entrego este tiempo, te entrego la vida de cada uno de los que escuchan este audio, cada uno de mis hermanos, y que la palabra tuya, Señor, pueda ser sustento, pueda ser abrigo y pueda ser fortaleza a todo el que lo necesita. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Muchas gracias por su tiempo, por su atención. Desde la distancia le envío un abrazo. Bendiciones.